Mis hermanos, los invito a que busquen en sus Biblias, en el libro de Lucas, capítulo 16, vamos a leer desde el versículo 19 al 31. Amén. Amén. Lucas, capítulo 16. Amén. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 16, vamos a leer desde el versículo 19 al 31. Dice así la palabra del Señor. ¿Lo tienen? Sí. Amén. Dice así. Había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez. Y un pobre llamado Lázaro, que se tiraba en el suelo a su puerta, cubierto de llagas, ansiaba saciar de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades, el rico alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a Abraham a lo lejos, y a Lázaro en su seno, y gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes, y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieran pasar de aquí a ustedes no pueden, y tampoco nadie puede cruzar de allá a nosotros. Entonces él dijo: Te ruego, pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga, para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo: Ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan a ellos. Y el rico contestó: No, padre Abraham, sino que si alguien va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Pero Abraham le contestó: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguien se levanta de entre los muertos. Bueno, vamos a orar. Vamos a orar para que el Señor su palabra sea extendida y predicada fielmente. Amén. Oramos. Padre, gracias te damos. Gracias por este tiempo, por este momento. Gracias, Señor, porque acabamos de leer una parábola que es profundamente, Señor, difícil, pero sobre todo fuerte. Fuerte por lo que contiene, Señor, la enseñanza que fue impartida por ti. Te pido que a través de tu Espíritu Santo me des la sabiduría y me capacite, Señor, para estar a la altura de semejante lectura que hemos llevado a cabo. Señor Jesús, este relato no se encuentra en ninguna parte de las Escrituras, sino en el libro de Lucas. Y hoy te pido, Señor, que seas tú hablándonos en el día del Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén. Pedro dijo que Jesucristo es la piedra angular. Pero no solamente Jesucristo es la piedra angular de todas las Escrituras. Y a lo largo del Antiguo Testamento los profetas nos dicen que había de venir el Salvador, que iba a ponerle fin al pecado, a la maldad,
a la tristeza, etcétera, etcétera. ¿Bien? Pero Cristo no solamente es la piedra, sino que también es el tropiezo. Y cuando un cristiano se junta con un judío, con la persona de Dios el Padre, no va a haber problema. Cuando un cristiano se junta con un testigo de Jehová, cuando un cristiano se junta con un mormón, pero todos tropiezan en alguien. ¿Y en quién tropiezan? Tropiezan en Jesucristo. Inclusive con un musulmán se podría hablar de Yahvé, de Jehová. Pero cuando se habla de Cristo, todos tropiezan. Y hemos llegado a una parábola que le he titulado la parábola del cielo y el infierno. En las Biblias, que ustedes tienen, la Reina Valera le suelen colocar otro nombre, que es la parábola de Lázaro y el rico. Pero esas parábolas contienen algo que hoy en día es negado en la cristiandad. Por lo menos no nosotros. Si le preguntamos a un testigo de Jehová si existe el infierno, y ellos te van a decir que no. Lo primero que van a tratar de hacer es negar esa parábola y decir, no, eso es algo ficticio, que eso es lo que yo he podido leer a ellos cuando se encuentran con esa parábola. Si le decimos a un mormón, también te va a decir que no. Si le decimos a una persona de raíces hebreas, también te va a decir que no. Si le decimos a un católico, te va a decir que sí. Sin embargo, el católico, ahí nomás te va a, inmediatamente nos va a decir que hay un purgatorio. Bien, y si nosotros le pagamos a Roma y al Papa las indulgencias, posiblemente esas personas salgan del infierno. Pero nosotros como cristianos, como protestantes, como reformados, creemos que hay un cielo, pero que también hay un infierno. Bien, ahora, la doctrina del infierno es una doctrina que nadie quiere escuchar. ¿Y saben por qué? Porque las personas tienen una idea equivocada acerca del ser humano. Y esa idea equivocada se encuentra en que nosotros somos buenos y Dios es una persona que no puede enviar a alguien al infierno eternamente. Por ejemplo, queridos hermanos, en la época de los años 70 en la Argentina estaba pasando por un periodo difícil porque estaba la dictadura. ¿Bien? Había un gobierno militar que estaba a cargo del poder. Hubieron diferentes grupos que se levantaron para contrarrestar y querer supuestamente liberar el pueblo argentino, y eso se transformó en, podríamos decir, una guerra civil. Esos grupos más conocidos, por nombrar dos, unos eran los montoneros y el otro era la FARC. ¿Bien? Esos grupos estaban formados también por ¿quién? Por grupos que habían sido adoctrinados en la teología católica. ¿Cuál teología? La teología de la liberación, que no era ni más ni menos que una mezcla de marxismo. ¿Bien? Entonces estas personas comenzaron, a poner bombas y a matar a muchas personas. ¿Por qué? Porque eran católicos que tomaban las armas y trataban de hacer justicia. Y no era más, como dije recién, ni menos que el comunismo detrás de eso. ¿Por qué? Porque el comunismo es una herejía del cristianismo. Y recién he hablado de varios grupos que dicen tener la Biblia, como los testigos de Jehová, los mormones, las raíces hebreas, etcétera, etcétera. Bien, pero que todos tropiezan con el Hijo de Dios y todos niegan el infierno. Entonces estos grupos, queridos hermanos, que estaban, muchos de ellos, algunos eran ateos porque eran marxistas, no creían en Dios, pero otros venían de la teología de la liberación, que es una teología marxista del catolicismo. Entonces ellos lo que decían era, lo que sostiene Marx y Engels en el comunismo, es que hay una lucha de clase. Y dice que el comunismo, o la teología también católica, sobre todo la liberal, sostenía, de la liberación, la teología de la liberación, ellos creen de que hay hombres buenos y hay hombres malos. Ahora, ¿qué es lo que dice la Biblia en esta introducción que estoy haciendo? Eso dice la Biblia, que hay hombres buenos y hay hombres malos,
¿Por qué llevo esta introducción a ese pensamiento? Porque quiero que piensen. Ustedes han hablado de dos destinos. Entonces, cielo e infierno, dos personas distintas. La teología de la liberación católica les enseña eso porque estaba mezclada del comunismo. Fíjense que les enseñaban eso, sin embargo, ellos iban, imponían bombas y mataban a personas. Hoy en día un cura que es muy polémico en las redes y se pelea mucho con los protestantes, llamado el cura Olivera Shabasi, ha sido expulsado de la iglesia de Belgrano, de allá de Buenos Aires. Él es mendocino. ¿Por qué? Porque conjunto, trabajando con diferentes políticos de la Libertad Avanza, están tratando de gestionar para sacar a aquellas personas que han sido condenadas por asesinatos en la época de la dictadura militar, o bajarle las condenas. Uno de ellos es el padre del sacerdote Olivera Shabasi, un hombre que tiene muchísimos seguidores en las redes sociales. ¿Bien? Y Olivera Shabasi, en su canal de YouTube, que tiene miles de seguidores, pero miles, él ha dicho de que su padre, que ha sido condenado por matar miles de personas, simplemente lo hizo. ¿Por qué? Porque hay hombres buenos y malos, y eso es la cruz que Cristo le ha dado. ¿Qué piensan ustedes? ¿La Biblia habla de hombres buenos y hombres malos? Bueno, yo voy a tratar de refutar para poder entender la parábola que dice Cristo. ¿Por qué? Porque cuando uno habla del infierno, si hoy en día ustedes se ponen a hacer una estadística y visitan todas las iglesias, no se vayan tan lejos. Yo les propongo algo: comiencen en la mañana cuando comienzan los cultos, inclusive el católico, y anoten hagan la estadística cuántas iglesias han hablado del infierno, sea católica, sea de Salón del Reino, sea mormona o sea evangélica, y fíjense en la estadística. El del infierno es una doctrina que causa temor, pero es una doctrina que ha sido sepultada en la iglesia evangélica. Y como decía John MacArthur en ese estado que ponía el hermano Christian, es una doctrina que debe ser revivida. Es una doctrina que debe ser predicada. Todos quieren ir al cielo, pero nadie quiere hablar de ¿qué? Del infierno. Todos quieren la bendición del Señor, pero nadie quiere ¿qué? La santidad de Dios. Entonces, esa idea del comunismo se infiltró en lo que se conoce como la teología de la liberación, que es una rama del catolicismo. Influyó a miles de jóvenes a llevar las armas y hacerle la guerra ¿a quién? Al gobierno militar. Murieron, mataron a un montón de personas. En 1914, el género humano tuvo una guerra, que es la Primera Guerra Mundial. ¿Saben cuántas personas murieron? Acuérdense de lo que dije. Algunos dicen que hay buenos y malos. Murieron 40 millones de personas. Esa es la cifra exacta. ¿Bien? En 1939 al 1945 se llevó a cabo la Segunda Guerra Mundial. ¿Bien? ¿Saben cuántos murieron? 100 millones de personas. El hombre dicen que es bueno y es malo. Personas que fueron acribilladas, que perdieron sus padres, sus madres. Inclusive la estadística de suicidio después de una guerra es inmensa. Los mismos soldados quedan traumáticos, han visto películas, documentales, historias de ustedes. El sitio National Geographic, ¿lo han escuchado alguna vez? Sí. Dice lo siguiente acerca de la guerra. Miren, algunos investigadores cifran el número de muertos en la Segunda Guerra Mundial en 100 millones, entre civiles y militares. Sin embargo, no existe una cifra oficial clara y muchos países tienen dificultades para saber cuánta gente murió a causa del conflicto más sangriento de la historia de la humanidad. Y vienen muchas teologías para decirte que el hombre es bueno. ¿Lo ven? Lo que está diciendo, según National Geographic, en esa cita, en su sitio web oficial, es que las condiciones son tan fuertes, el alcance es tan devastador, que no solamente alcanza con las personas. Imagínate perder tu hijo en una guerra. Perder tu esposa, tu trabajo, pierdes todo. Entonces la depresión, todo lo que viene es inmenso. Sin embargo, muchos hoy en día están sosteniendo, como lo hace la teología de la liberación del movimiento católico, de que el hombre sigue siendo bueno, hay hombres buenos y hay hombres malos. ¿Qué dice la Escritura? La Escritura dice de que no hay nadie que busque a Dios, no hay quien entienda,
No hay justo ni aún uno. Todos se hicieron inútiles. Nadie busca a Dios. Por cuanto todos pecaron, dice el apóstol Pablo a los romanos, todos están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Cuando nosotros tenemos un correcto entendimiento de quién es el hombre, eso se suele decir en la antropología, quién es el hombre, realmente vamos a poder apreciar la salvación de Dios. Y cuando realmente tengamos un correcto entendimiento de quién es Dios, vamos a ver el infierno como algo que es ¿qué? Justo. Y el cielo como no una obligación, sino la gracia de Dios, porque no lo merecíamos. Esto ha sido la introducción, queridos hermanos. Quiero que vamos ahora al pasaje que hemos leído base de esta noche. Esta predicación le he titulado La parábola del cielo y el infierno. Muchos hablan de qué, porque sí, nuestro Señor Jesucristo habla de dos personajes muy importantes. Uno que es rico y que goza de toda su riqueza, valga la redundancia, en este mundo, y otro que no tiene absolutamente nada. Vamos a Lucas capítulo 16, versículo 16. Se ha dicho mucho de esta parábola, como dije al principio en mi introducción. Si ustedes buscan un comentario como lo hice yo, ni siquiera, no me lleva mucho tiempo porque es perder el tiempo, pero los testigos de Jehová en su página oficial de la Watchtower, cuando citan ese parábola, lo primero, antes de explicarlo, se atajan y dicen, no, esto no quiere decir que existe el cielo y el infierno. Bueno, entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Es claro nuestro Señor Jesucristo. Entonces, punto número 1 de este sermón. Es imposible, punto número 1, antes de ir a la parábola, se necesita entender la Biblia en el contexto. Por eso, número 1, vamos a ver el contexto de la parábola. Biblia en contexto para poder entender el significado. Así que les invito a que vayamos al versículo 14, que podamos ir unos versículos anteriores. ¿Por qué Cristo habla esta parábola? ¿Quién es el rico? ¿Quién es el rico que termina en el infierno? ¿Quién es? Miren, ¿quiénes son los pobres? Bueno, para que vayamos entendiendo la parábola y que no se trata de hombres buenos y hombres malos, que no se trata cuestión del corazón, como viste en ese texto. Como decir, depende de mi corazón. Mi corazón, tu corazón es pecaminoso, dice la palabra de Dios. Nuestro corazón ha sido ¿qué? Engañado. Y hay un profeta que nos dice claramente de que nuestras obras delante de Dios son como ¿qué? Como trapos de inmundicia. Miren lo que dice el versículo 14 del mismo capítulo. Dice así: los fariseos, que eran amantes del dinero, oían todas estas cosas y se burlaban de él. ¿Por qué Cristo les da una parábola fuerte y les habla del cielo y del infierno? Porque Él había predicado del reino. Porque Jesucristo dice, yo soy el Mesías, y los fariseos lo miran, lo escuchan, ¿y qué le dicen? Se burlan del Señor Jesucristo. Por eso, para entender esta parábola tenemos que entender primeramente el contexto. Los fariseos, que eran amantes del dinero. ¿Conocen a personas que son así? ¿Conocen personas que aman el dinero? Bueno, ahí tienen los fariseos. Y dice Lucas, los fariseos que eran amantes del dinero, oían todas estas cosas y se burlaban de él. Debemos hacer una pregunta al texto. ¿Cuáles son estas cosas? Vamos a retroceder al versículo 10. ¿Ok? ¿Sí? Dice así el versículo 10 del mismo capítulo. El que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Ese es un proverbio que dice el Señor Jesucristo. Verso 11. Por tanto, si no han sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién les confiará las riquezas verdaderas? Les pongo en contexto, ¿cuáles son las riquezas verdaderas? El reino de Dios. Bien, eso es en la parábola que es del mayordomo infiel. Versículo 12. Y si no han sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién les dará lo que es de ustedes? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro,
o se apegará a uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. ¿Lo ven? Cuando Cristo les dice eso, ustedes se conocen el top 3 de las enseñanzas del Señor Jesucristo. Pero yo se lo voy a decir. Cristo habló de 3 temas sumamente importantes. ¿Saben cuál es el tema principal que se escucha más repetido en el mensaje de Cristo al Nuevo Testamento? Número 1, el tema principal de Cristo es el reino de Dios. Esos son, según los teólogos, el tema central de Cristo. Cuando Cristo en Marcos capítulo 1 irrumpe, Él sale del anonimato y Él comienza a hablar del Evangelio, dice, arrepentíos y crean que el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y crean en el Evangelio, Marcos 1:15. Entonces, número 1, en el top 3 de las enseñanzas del Señor Jesucristo está ¿qué primero? El reino de Dios. De hecho, se ha dicho de que el reino de Dios es el tema de las Escrituras, algunos teólogos, como por ejemplo John MacArthur, entre otros. Pero en segundo lugar, lo que Cristo más habló en todo su ministerio, ¿cuál fue? Fue del dinero. Entonces cuando Él les dice que no pueden tener a 2 señores, no puede servir a Dios y a quién, y a la riqueza, versículo 14, ¿qué es lo que hacen los fariseos? Se burlan de Él. Y por eso ese es el contexto de la parábola. Y Cristo les va a decir esa parábola. Pero miren el versículo 14, los fariseos que eran amantes del dinero, Cristo les había dicho, no pueden servir a Dios y a quién, y a las riquezas. Oían todas estas cosas y se burlaban de Él. Mis hermanos, ¿qué hay de malo con tener dinero? Debemos explicar eso, porque me veo obligado a explicar a eso. Recuerden que la salvación no es por obra. Recuerden que el castigo sí es por obras. Y eso lo voy a explicar hoy. Pero 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La clave de este versículo es el amor. El dinero es amoral. ¿Saben qué significa moral? Que el dinero no es ni bueno ni es malo. De hecho, estamos en un sistema, vivimos en un sistema de comercio que nos exige tener dinero. Y eso es algo que no inventó el hombre, porque Dios inventó ¿qué? El trabajo. ¿Bien? Y así podemos seguir filosofando, pero no lo vamos a hacer. Solamente me basta con aclarar esto, que nosotros debemos trabajar. Pablo lo dice, el que robe ¿qué? Que ya no robe más, y sino que se gane el pan con el sudor de su frente. Algo establecido desde el Génesis. Ahora, el dinero no es malo. El tema es ¿cuál es? Dice Pablo, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No el dinero, sino amarlo. ¿Por qué? Porque el decálogo enseña de que el primer mandamiento, el decálogo son los 10 mandamientos. El primer mandamiento que dice, amarás al Señor. Entonces Cristo les dice a los fariseos, ustedes son los maestros. Ustedes descienden de una línea sacerdotal. Todos aprenden de ustedes. Sin embargo, lo que están haciendo es, en vez de amar a Dios, ¿qué es lo que hacen? Aman el dinero. Y ellos se burlan. Verso 14. Los fariseos, que eran amantes del dinero, oían todas estas cosas y se burlaban de Él. Verso 15. Y Jesús les dijo, ustedes son los que se justifican a sí mismos ante los hombres, pero Dios conoce sus corazones, porque lo que entre los hombres es de alta estima, abominable es delante de Dios. Eso que acabo de decir es sumamente importante para entender la parábola. Son poquitos ustedes en esta noche. ¿Qué pasa si el gobernador, no voy a ir tan lejos, porque aunque el gobernador es de Santa Lucía, ¿qué pasaría si el intendente golpearía y dice, hay una iglesia que se ha abierto acá en este lugar? Y pasa. Posiblemente seríamos tentados a qué?
a tener una alta estima. ¿Recuerdan la parábola? Hay un rico, hay uno pobre, que nadie quería estar con él. Entonces Cristo les dice a ustedes, ¿por qué ellos amaban el dinero? El Imperio Romano, el Sanedrín. Entonces ellos se codeaban ¿con quién? Con la alta curia. Y Cristo les dice, ustedes están mirando ¿qué? Lo que Dios no mira. Entonces probablemente en algún lugar cuando viene, yo lo veo, vienen los políticos, viene alguien famoso, alguien con poder, la gente se les pega a ellos. Llaman la atención por eso, porque el dinero da ese poder. Dado que es una transacción, al tener mucho dinero yo puedo adquirir cosas materiales, se percibe. Esa es la lógica. Entonces Cristo les dice, Dios no mira eso. Dios conoce, dice, los corazones. Porque lo que entre los hombres es de alta estima, abominable es delante de Dios. De vuelta, no el dinero, sino ese deseo pecaminoso por querer exaltar a un hombre. Ese deseo pecaminoso por hacer diferencias. ¿Saben cuál es uno de los primeros libros escritos en el Nuevo Testamento? Santiago. Y Santiago le hace una crítica profunda a la iglesia de Jerusalén cuando escribe esa carta. ¿Qué es lo que le dice? Y a los ricos de este mundo les pido que no sean ¿qué? Altivos. Y a aquellos que no miren a las personas, no hagan diferencias, les dice. Porque siempre el hombre ha tratado de hacer diferencias. Y si vives en otro lugar y eres más humilde, ya no eres igual. Pero a los ojos de Dios, Dios no mira eso. Dios mira tu corazón cuando realmente lo pones en la gracia, en la justicia de Dios. Y eso es muy importante, punto número uno, el contexto para entender la parábola. Pero no solamente ellos eran amantes del dinero, lo que les va a decir Cristo, los va a aplastar. Los va a aplastar, mis hermanos. Miren lo que dice, versículo 16. La ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios. ¿Qué está diciendo Cristo? El Mesías ha venido, ¿por qué? Porque anteriormente vino alguien que les predicó un arrepentimiento, que les dijo que se bautizaran. Eso es algo muy profundo en la espiritualidad del Nuevo Testamento, porque los judíos ya se habían bautizado, ya se habían circuncidado, y ellos decían, de hecho eso es algo extraordinario. ¿Por qué? El mensaje de Juan es digno de aprenderlo. No es algo que debe ser entendido a la ligera, y lo voy a explicar rápido. ¿Saben por qué? Porque Juan le estaba pidiendo a los judíos que ya se creían salvos por el hecho de ser ¿qué? Hijos, descendientes hijos de Israel, descendientes. Y encima Juan viene y le dice, arrepiéntense. Y los judíos dicen, ¿cómo me voy a arrepentir yo si yo ya soy, por herencia, ya tengo mi salvación? Ellos pensaban que el hecho de descender de Abraham, que es lo que le dijeron a Cristo, ya debían ser llevados ¿a qué? Al seno de Abraham. ¿Qué estábamos hablando de la parábola de qué? Porque ahí tienen una discusión. El rico, el pobre va al seno de Abraham, y esa es la creencia de los hebreos en el primer siglo. Sin embargo, Juan anuncia la llegada del Mesías, y el Evangelio es el que está. Y Cristo le dice, y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero es más fácil que el cielo y la tierra pasen que un ápice de la ley deje de cumplirse. ¿Qué les está diciendo Cristo? ¿Saben qué les está diciendo? Ustedes no van a poder entrar a ese cielo. ¿Por qué? Porque la ley no puede ser salteada. La ley se debe cumplir. Y el verso 18 les demuestra que ellos no cumplen la ley. Miren. Verso 18. Todo el que se divorcia, ¿lo ven? Contexto de la parábola. Dicen los eruditos que para el siglo I, ustedes ya han visto hablar del divorcio, Mateo 19. Todos los fariseos ya habían ¿qué? Vivían en una poligamia. Tenían múltiples mujeres, de acuerdo a Jacob, de acuerdo a los patriarcas. Y ya habían abandonado. Y Cristo corrige eso en el pasaje del matrimonio y le dice, pero eso no fue al principio. Cristo se encontró con los líderes que eran adúlteros. Y ellos le dicen, ustedes hablan del cielo. Ustedes se burlan de mí, pero ustedes tienen muchos pecados. Número uno, que ustedes están en una alta curia, se creen superior a esto. Cuando Cristo fue invitado y una prostituta a comer con uno de estos fariseos, y esa prostituta viene, se le roja los pies, tiene fe en el Señor Jesucristo, que es lo único que puede salvar. No se trata de lo que enseña la corrupción de la Iglesia Católica,
en la teología de la liberal, mezclada con la herejía que es el marxismo, de supuestamente que hay hombres buenos y ¿qué? Y hombres malos. Perezca si algo así les enseñan, ¿no? Y si no me creen, leamos Romanos 3. Romanos 3. Pero no olvidarme lo que dije, la parábola, ¿no? Ese momento impresionante cuando esta mujer va. Pero miren lo que dice Romanos 3. Romanos 3. ¿Lo tienen ahí, queridos hermanos? Para Romanos 3, versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Cuando una persona va y le hace una promesa a un santo que está en un lugar alto, y le dice a ese santo que si le sana, lo va a adorar, ¿qué es lo que está incurriendo? No está buscando la gloria de Dios, está buscando el deseo de su corazón. No está buscando sinceramente a Cristo, no está buscando el deseo del reino de Dios, de la gloria de Dios. Está buscando un deseo, una motivación absolutamente pecaminosa. Y es zafar él, es que se le sane la enfermedad que tenga. Es que se le solucione, que adquiera una casa. Cuando una persona, voy a dejar de pegarle, porque eso es una crítica aquí al catolicismo. Cuando una persona va detrás de un profeta en el neopentecostalismo, y comienza a decirle que quiere esto, y el profeta le profetiza y le dice que va a tener una casa, etcétera, etcétera. No está buscando la gloria de Dios. Está buscando siempre lo que el deseo de ese hombre, no la gloria de Dios. Por eso Pablo dice, no se confundan, no hay quien busque a Dios. Pueden tener altares. Recuerdo una vez que llegué a una casa y me dice, sí, yo soy muy creyente, y pasé y casi me dio escalofrío, porque tenía más o menos 500 santos en un santuario, pero inmenso, como este lugar así, pero lleno de todos los santos. Estaba la Santa Muerte, estaban todos. Fue un lugar pero terrorífico, pasé, estaba lleno de velas así. ¡Wow! Dije, este hombre sí que es religioso. Mis hermanos, todo su deseo, toda su petición es egoísta, nunca es buscar a Dios. Por eso Pablo dice, no hay quien busque a Dios. Cuando él va a Atenas se da cuenta que todos los ídolos que tenían, el panteísmo de los griegos, no servía para nada. Porque no estaban buscando realmente al Dios que ellos le habían puesto, al Dios no conocido, y no lo conocían. Todos se han desviado, a una se hicieron ¿qué? Inútiles. No hay quien haga lo bueno. Volvamos ahora al pasaje de Lucas. Estaba comentando, para apoyar esta idea del Nuevo Testamento, que Jesucristo fue invitado a la casa de un fariseo, a un banquete, y viene una prostituta y se lanza sobre él, le enjuaga con sus lágrimas, lo enjuaga sus pies y lo limpia. Y el fariseo lo primero que dice es juzgarlo a Cristo y le dice, esto no puede ser el Mesías. ¿Saben qué es lo que quiso decir él? Porque Cristo ya había pronunciado como el Mesías. Entonces el fariseo la juzga, pero no solamente al juzgarla a él. ¿A quién es el juicio más grande que hace? No solamente una mujer, sino a la persona a quien está haciendo es a Cristo. Él termina juzgando ¿a quién? A Cristo, a Dios, diciéndole, este tipo no puede ser Dios, porque este se está contaminando. Y Cristo le dice una de las cosas muy importantes para entender esta parábola: yo no he venido a quién, a los que tienen necesidad de sangre, sino que he venido a quién, a los enfermos. Cristo dijo en el Sermón del Monte, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos no va a ser el reino de los cielos, es el reino de los cielos. ¿Qué es lo que demostró esa mujer? Ser pobre en espíritu, ser mendiga. ¿Cuál es el título de la parábola? ¿Cuál es uno de los personajes centrales que termina en el cielo? Un mendigo. Ese es el punto de esta parábola. El rico demuestra la arrogancia de los fariseos, el creerse que por el hecho de tener sangre hebrea, de ser parte de una tribu,
ellos ya les daba el derecho a estar con el patriarca, padre de la fe, padre Abraham. ¿Cuántos años tienes tú, Jesús? Apenas tienes tanto, le dijeron estos fariseos. Nosotros tenemos nuestro Padre que es ancestral, y ese Padre se llama Abraham. Y Cristo los miró y le dijo: el que no come y no bebe de mí, no podrá entrar ¿en qué? En el reino de Dios. ¿Por qué, mis hermanos, Cristo le cita la ley en el versículo 17 a estos fariseos? Lucas capítulo 16, versículo 17. Pero es más fácil que el cielo y la tierra pasen, que un ápice de la ley deje de cumplirse. ¿Por qué les dice eso él? Porque los fariseos y el mismo Israel de ese momento no estaba, ¿qué? Obedecía a la ley. Y no solo eso, sino que él dice anterior: la ley y los profetas se proclaman hasta Juan. Desde entonces anuncian las buenas nuevas del reino de Dios. Ahí está el primer tema de su top 3 del Señor Jesucristo. Entonces Cristo les dice: nadie puede ser salvo por la ley. La ley solamente es un espejo, mis hermanos, lo dice Pablo. Pablo dice a los Gálatas: la ley nos encerró y es un ayo. Otras traducciones dicen: es un tutor. ¿Saben lo que es un tutor? ¿Ven los árboles? Les ponen un tutor, ¿para qué? Para que no nazcan mal, no nazcan torcidos. Entonces la ley siempre tuvo, la ley no es mala. Fue el rey David que dijo: tu ley es ¿qué? Es perfecta. El punto que Cristo dice, pero es más fácil que el cielo y la tierra pasen, que un ápice de la ley deje de cumplirse. Quiere decir que no vas a poder engañar a Dios. Pablo dijo: no hay nadie que pueda engañar. ¿Quién? No se engañen. Dios no puede ser ¿qué? Burlado. Una vez, todos los sociólogos, todos los politólogos, todos los analistas políticos no pudieron descifrar lo que dijo Cristina Fernández de Kirchner hace 2 años atrás. Ella en un acto público, más o menos algunos pudieron, tratando de ser exégeta de nuestra expresidenta, pero ella lo miró a Alberto y dijo una frase: yo por lo menos puedo mostrar ¿qué? ¿Se acuerdan? No se acuerdan, yo lo voy a decir. Yo por lo menos puedo... ¿Cómo? El teléfono. Bien, hermano, yo por lo menos puedo mostrar mi teléfono. ¿Se dan cuenta ahora después que pasaron 2 años? En el círculo íntimo, ¿qué pasó con Alberto? Terminó siendo humillado, siendo un hipócrita, siendo una persona que escondía corrupción, un montón de cosas que ustedes saben. Entonces Cristo le está diciendo: ahora yo digo algo, ¿podemos mostrar nuestro teléfono nosotros? Si nosotros podemos mostrar a nuestra pareja y dejar ahí el teléfono y saber que nada escondemos. Podemos, mis hermanos, si ustedes piensan que Dios no sabe eso, cuando el fariseo no se dio cuenta que Cristo pudo leer su mente y se dio cuenta que lo que él estaba pensando, ¿no podemos engañar a Dios? Entonces, Cristo les dice que un ápice de la ley deje de cumplirse. Y el verso 18 dice: todo el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, ¿comete qué? Adulterio. Y el que se casa con la que está divorciada del marido, comete adulterio. ¿Por qué Cristo, después de decirles eso, les da la parábola? Porque les demuestra que eran pecadores. Correcto. Esta parábola que habla del cielo y del infierno, hemos hablado del punto número 1, el contexto para poder entender esta parábola. Para poder entender esta parábola que es tan fuerte, pero tan fuerte que casi nadie la quiere predicar. ¿Saben por qué? Porque habla de 2 temas muy importantes. Si ustedes son cristianos, deberían predicar esta palabra. Y más del mensaje que di el domingo, que se llama que nosotros no podemos, ¿qué? Perder la salvación. Porque ningún cristiano es hipócrita, hermano. Ánimo, ánimo. Dice Bull Parson, un teólogo, el teólogo que lo sucede en San Andrés a R.C. Sproul. Es un gran teólogo y hoy está a cargo de la iglesia cuando fallece R.C. Sproul. Él escribe un artículo, después se lo voy a pasar, en Ligonier, y se llama así: no existe un cristiano hipócrita.
Porque los cristianos cuando fallan, reconocen su pecado. Son humildes y van y lloran. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán ¿qué? Consolación. Ese texto ha sido muy mal interpretado. Y si te ven llorando porque se te pinchó la bici, si te ven llorando ¿por qué? Porque pasó esto, que Dios te va a consolar. Y sí, Dios te va a consolar, pero no habla de eso. El sermón del monte es la entrada al reino, recuerden. Cristo tiene un top 3. ¿Cuál es el número 1? ¿Cuál es lo que entró? Todo el sermón del monte, que son 3 capítulos, él está hablando de cómo se debe entrar a quién? Al reino. ¿Cómo vamos a entrar al cielo? Y él dice, esos que lloran, ¿lloran por qué? Lloran por su pecado. Apocalipsis capítulo 5, Juan llora ¿por qué? Porque todos han pecado. Y él llora por su pecado. Y cuando él llora y demuestra fe hacia la persona de Cristo, ¿qué es lo que le muestra el ángel o la visión? Jesucristo viene y le dice, yo estoy aquí, calma. Entonces, hermano, ánimo, porque tú eres ¿quién? Tú eres ese pobre en espíritu, que vas a estar sentado en el seno de Abraham. Ahora, estos fariseos que se burlaban de él, versículo 14, ¿no? Que eran amantes del dinero, también no solamente habían invertido el amor a Dios, que es el primer mandamiento, y de ahí todos los demás. No solamente eso, sino que ellos habían abandonado su primer amor. Ellos tenían muchas mujeres, ellos se habían divorciado. Y si bien hay razones bíblicas para eso, que no es el punto hoy, ellos no eran, según lo que nos muestra el Nuevo Testamento, Cristo muestra que ellos por cualquier cosa repudiaban y se hacían de un montón de otras mujeres. Entonces Cristo les dice, la ley les va a caer a ustedes, les va a caer y ustedes no pueden ser salvos por la ley. Yo soy el Salvador y la única forma que ustedes se salven es que pongan la fe en mí, porque la ley llegó hasta Juan y ahora hasta ¿qué? El Evangelio de Dios. Y si creen en mí, correrán por su interior como ¿qué? Ríos de agua viva. Cristo hasta el último tiempo les predicó el Evangelio a los fariseos. Y algunos se convirtieron, dice la tradición. El mismo Nicodemo vino a él de noche. Y después, ¿qué pasó? Terminan a los pies del maestro. Ese es el contexto. Ahora, mis hermanos, vamos a la parábola. ¿Les parece? ¿Sí? Amén. Ese es el contexto. Pongamos en nuestras mentes estos dos personajes. Punto número 2. Ya vimos el punto número 1, que es el contexto de la parábola. Punto número 2. Veamos lo que es el contraste de los personajes. Esta parábola muestra un contraste muy distinto entre una persona y la otra. Una es ¿qué? Rico. El otro, ¿qué es lo que es? Es pobre, es un mendigo. Sin embargo, ese contraste se ve marcado porque el rico es nombrado por Cristo. No. El rico se mantiene en el anonimato. Cristo en el sermón del monte, ¿qué les dice? Nunca los conocí. Recuerden que Cristo es Dios y estas personas hablaban en el nombre de ¿quién? De Dios. ¿Cuántos testigos de Jehová te golpean la puerta y te dicen, vengo en el nombre del reino de Dios? ¿Cuántos neopentecostales te dicen, este milagro lo ha hecho Cristo? ¿Cuántos mormones se llaman ser el mensaje del último, los santos de los últimos días? Sin embargo, Cristo no los conoce, así como Cristo no conoce a este rico, pero a Lázaro lo llama ¿por qué? Por su nombre. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que Dios lo conoce. El segundo contraste, vemos la riqueza de uno y la pobreza de ¿quién? Del otro. El tercero, una vida de lujo frente a una vida de ¿qué? De un completo sufrimiento. En cuarto lugar, vemos que hay una compañía de admiradores, porque el hecho de ser rico, mucha gente lo seguía. Sin embargo, Lázaro, solamente los perros lo lamían. ¿Han escuchado hablar a veces de que los perros son qué? Esa frase que ustedes escuchan por ahí está en esa parábola. Han pasado más de 2000 años, pero Cristo está diciendo, no, ese hombre que está solo ahí, el único que está con él, ¿quién es? Son los animales. Simplemente digo pinceladas políticas, no, esto no es una cuestión política, pero el presidente actual, lo voy a decir así, que teníamos nosotros,
que es conocido por tener muchos perros, él dijo una vez, hubo una época donde todos me corrían, porque yo hablaba fuerte, etcétera, me decían que era loco. Y una época metí la pata, dije algo de más, entonces estuve solo en depresión. Y los únicos que estaban conmigo, ¿quiénes eran? Los perros. Lázaro tenía solamente, como dice Cristo, los perros de su compañía. Vayamos al pasaje. Entonces, número 2, veamos el contraste de lo que es esta parábola. Verso 19. ¿Lo tienen ahí? ¿Sí? ¿No se están aburriendo, no? Bien, vamos, versículo 19. Lucas capítulo 16, versículo 19. Dice así. Esto es algo digno de ser predicado. Dice la palabra. Había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino. ¿Cómo es la vestimenta de este hombre? ¿Cómo se caracteriza? Se viste de lo mejor para esa época, la púrpura y el lino fino, que eso no debe ser pasado por alto. Dice, celebrando cada día fiestas con esplendidez. Ustedes piensan que esas fiestas en plural es una persona sola ahí. No es la intención del texto, ¿lo ves? Por eso, el contraste de la soledad que ya vamos a ir de Lázaro nos da a entender nuestro Señor Jesucristo que estas personas estaban acompañadas. Toda persona que tiene cierto dinero siempre le va a seguir gente. Eso es algo de sentido común en este mundo, en este reino. Entonces eso es lo que nos está diciendo Cristo en la parábola de este rico. ¿Quiénes son los ricos? Son los fariseos en el contexto inmediato. Pero no solamente se debe aplicar a ellos, sino que son todas las personas que deciden ir por el camino de ¿quién? De la Babilonia, que es la confusión. Son todas aquellas personas que deciden no buscar a la persona más importante de este mundo, que es ¿quién? Cristo. Entonces, continuamos con el pasaje, dice así, celebrando cada día fiestas con esplendidez. Miren cómo vivía este hombre, cada día de fiesta. Hoy es el día del Señor. Esto es una de las críticas que yo estoy haciendo últimamente y la debemos seguir haciendo. Si nosotros queremos traer reforma, tenemos que traer el día del Señor. Porque eso es algo típico en la reforma, es algo que se ha ido perdiendo en los evangélicos. Entonces los domingos lo que hacen es, juega Boca, juega River. Y si no juega Boca, juega San Martín, o juega Unión, y todo para allá. Y nos vamos para allá. No, pero si el día del Señor es todos los días. Entonces ellos olvidan toda la tradición, no solamente porque eso está en las Escrituras, porque la Biblia dice que los primeros cristianos, el domingo, ¿qué es lo que hacían? Se juntaban porque era el día donde ellos decían, hoy Cristo ha resucitado, el primer día de la semana. Bien. Las mujeres, ¿qué es lo que hacen? Bueno, juntan a todos sus hijos y quieren irse al parque, quieren irse al cine. Yo no estoy predicando ningún tipo de legalismo, pero tenés el sábado, pero tenés, en vez, ¿viste esa excusa que dice, no, pues el día del Señor es todo? Y bueno, y todos esos días también tienes para hacer lo otro. Y fíjense que ¿por qué no se trabaja? Aunque hoy casi todos hablan los domingos. Ya casi eso no existe. Aunque esta cultura tiene un impacto del cristianismo, por eso el domingo es todo. Y escucho mucha gente que dice el domingo es aburrido, yo lo he escuchado. Entonces tratan de gastar el tiempo, de hacer fiesta. Y son identificados con esta persona. Miren lo que dice el pasaje al final. Cada día fiestas con esplendidez. Este hombre es un amante de la fiesta. Este es un hombre amante del placer. ¿Qué es lo que trae una fiesta? Bienestar, algarabía, bailemos, disfrutemos. Todos los días vivía de fiesta. ¿Lo ven? Sigamos. Versículo 20. Y un pobre llamado Lázaro, que se tiraba en el suelo a su puerta, cubierto de llagas, ansiaba saciar de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían, ¿qué? Las llagas. ¿Han visto alguna vez la película de Mendigo Millonario?
Levante la mano, ¿quién lo ha podido ver? ¿La han visto? ¿No la han visto? Es una película extraordinaria, es vieja, 1983. Véanla, Eddie Murphy. ¿Sabe? En esa película, El mendigo millonario, hay una parte que es filosófica, es una parte que deben prestarle atención, que es casi al principio. Se trata así, hay dos, ¿la viste, Adrián? ¿No? Hay dos millonarios que se trata básicamente de esto, no lo voy a contar todo, pero simplemente esto. Son dos millonarios que deciden hacer una apuesta. ¿Por qué deciden hacer la apuesta? Porque ellos tienen un debate filosófico. Y uno le dice, y le cito, miren lo que dice. Uno le dice, porque tienen un mayordomo ellos, tienen así, no es un mayordomo, es como un testaferro. Ese testaferro les hace ganar mucha plata. Entonces los dos están muy contentos, son tipos pero muy arrogantes. Es más, este mayordomo es una persona, pero que no saludaba a nadie. Es un nariz parada. Un hombre de corbata blanca, como se suele decir. Y ellos cuando ganan mucha plata, se debaten y dicen, bueno, este hombre es especial. Y uno dice así, lo cito en esa película, dice así: el mayordomo es producto del medio ambiente, dice. Pero porque viene de Harvard, dice. Uno le dice, no, este mayordomo es producto del medio ambiente porque viene de Harvard. Diciendo de que el potencial, la capacidad que ha tenido, que tiene este hombre, es producto de ¿qué? De que nació en medio ambiente y porque estudió en Harvard. ¿Se entendió? Y después le dice el otro, le dice, no, él no tiene nada que ver con el ambiente, tiene que ver con sus genes. Dice, puedes ponerlo en donde quiera y llegará a la cima. Es la casta, como esos caballos de pura sangre. Los dos están equivocados. Ese pensamiento no es más que la psicología moderna. No es más que un mensaje de positivismo. Miren lo que dijo. Uno dijo, no, es producto del medio ambiente como nació. Y de ahí nace la apuesta. A ver quién tenía razón. Si es que él llegó a ser exitoso porque estudió en Harvard y se crió en un ambiente ahí de intelectual, etc. O el otro decía, no, es porque este era más discriminativo todavía. Y dijo, no, es genética, lo ha heredado, es parte de una casta. Bueno, y allí comienza la apuesta y después ustedes veanla. Pero es así como piensan mis hermanos los hombres. Es así. Y ahora vamos al pasaje de Lucas capítulo 16. Estamos viendo el contraste de estas dos personas. Y el verso 23 nos dice, el verso 21. Ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. O sea, estas personas se conocían, ¿sí o no? Sí. Se conocían. De hecho, siguiendo el último comentario de esa película, que se llama De mendigo a millonario, justamente, se trata de que un mendigo termina pasando a ¿qué? Como lo dice su título, pasa a ser millonario. Cuando estos dos hombres millonarios se bajan de su auto, que no es un auto, es como una limusina, el mendigo se acerca a pedirles plata. ¿Saben qué es lo que le dicen? Le pegan y le dicen, vete de acá, negro, y lo insultan. Y entra. Entonces este chico, que es la representación de la religión corrupta, de los fariseos, les dice así, miren lo que dice el pasaje del versículo: ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. La parábola que dice nuestro Señor Jesucristo tiene un contraste marcado entre dos personas. Y lo podemos ver ahí, como he dicho recién. Pero hay algo que se va a desarrollar. Y miren acá va el destino. Pasaje versículo 22. Vamos a ver el destino de estas dos personas. Versículo 22. Sucedió que murió el pobre. ¿Quién es el pobre? Lázaro. Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Cuál es el seno de Abraham? En el siglo I, o hoy en día nosotros ¿qué llamaríamos? Cielo. El cielo. ¿Bien?
es el cielo, el seno de Abraham. Y murió también el chico. O sea, los dos vivieron una vida distinta, ya lo hemos dicho, ¿no? Llega la muerte. Si ustedes son ateos, estoy seguro que ustedes estarían en contra de Dios, por supuesto. Y si no hace falta ser tan ateo, porque hay mucha gente que no es atea, sin embargo demuestran que es esa idea de que después de esta vida, ¿qué? No hay otra. Y cuando vos comenzás a hablar con ellos y los movés un poquito más, te das cuenta que hay una hipocresía y ellos están más del equipo de quién, del rico, que el equipo de quién, del Lázaro. Entonces estas personas llegan o te dicen bajo ese eslogan, vive, porque después de esta vida, ¿qué? No hay otra. Ahora el cristianismo también te dice, vive, pero vive ¿con quién? Con Cristo. De manera que nosotros en Cristo debemos estar gozosos. Mis hermanos, nosotros tenemos que realmente demostrar un cristianismo fuerte, realmente vivir en Cristo, o sea, experimentar ese gozo. ¿A qué me refiero a esto? A que podamos tener vidas realmente que reflejen la persona de Cristo, porque nosotros hemos recibido tan nueva naturaleza y cuando andamos en pecado no podemos ser gozosos, experimentamos la tristeza. ¿Por qué? Porque la mano de Dios, el castigo de Dios, Él nos castiga. ¿Por qué? Porque nos ama, dice el autor de Hebreos. Vayamos al pasaje. Y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado en el Hades. En el Hades. El rico alzó sus ojos, estando en tormento, y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su cena. Acá, lo que nos dice acá el Señor Jesucristo, como eso no se encuentra a lo largo de las Escrituras, esa es la única parte que es parte de, vale la redundancia, de la ficción de la parábola. Una parábola no necesariamente significa algo real, sino que tiene un elemento de ficción, ¿se entiende? La mujer que pierde. ¿Y qué quiero decir con esto? La ficción, lo que no es literal ahí, es que una persona del infierno pueda mirar ¿a qué? Al cielo, porque no se encuentra a lo largo de un análisis completo de todas las Escrituras, pero no debemos obtener el significado de la parábola. ¿Cuál es el significado de la parábola? Y lo voy a explicar porque Cristo lo dice ahí. Entonces, ¿cuál es el punto acá? Es que hay una separación total. Hay una separación total de estas personas. Y porque Cristo esta parábola la está haciendo, y lo que voy a hacer yo al final es para predicar el Evangelio. Esta parábola no se debe predicar a personas, como dice la Iglesia Católica, que están en el purgatorio. No. Esta parábola sirve para que las personas corran a Cristo. Nosotros no le predicamos a los muertos, les predicamos a los vivos. ¿Para qué? Para que vayan y busquen al Señor Jesucristo. Verso 24 dice, y gritando dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que me moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Comienza a haber una interacción. Termino el pasaje y dice, pues estoy en agonía en esta llama. ¿Por qué los testigos de Jehová tratan de negar? Por eso le he llamado yo a este mensaje cielo y infierno, la parábola del cielo y infierno. Porque Cristo está enseñando el cielo y el infierno. Eso sí lo enseña. Y eso está claro acá en este pasaje. Bien, y lo que nos está enseñando Cristo es que hay una agonía total en ese lugar, que Él mismo llamó, porque su top 3, acuérdense que lo que dije, top 3, ahora les llevo el top 3 de lo que más predicó Cristo. ¿Qué dijo primero? El reino. Segundo, el dinero. Y tercero, ¿qué es lo que fue? El infierno. 3 cosas que más enseñó Cristo. Entonces aquí vemos que ahora comienza a tener un diálogo. ¿Quién? El rico con Abraham. ¿Quién es Abraham para los judíos? ¿Se acuerdan del contexto? ¿Quiénes son el rico? Son los fariseos, son los judíos que están rechazando al Mesías. Supuestamente ellos dialogan con Abraham, porque hablar de Abraham es hablar de la Torá. La Torá son los 5 libros de la Biblia, de la Tanaj, que es en hebreo el Antiguo Testamento, o el Pentateuco, que le sabemos llamar nosotros.
Entonces Abraham es un personaje importantísimo para el judaísmo. Cristo llega Cristo es judío, Él está en el primer siglo, y estos comienzan a tener supuestamente una conversación con Abraham. Y ahora sí el rico está tratando de pedirle que Lázaro se acerque a él. Cuando Lázaro estaba con el rico, ¿cierto? ¿Pero lo ayudó el rico a Lázaro? No. Por lo visto, no. El rico, y se nos ha dicho que cada vez, conforme tenemos más cosas materiales, más queremos tener. Salomón demostró eso. Él en su sabiduría quiso un equilibrio. No me des tanto porque me voy a olvidar de ti. No me des tan poco porque te voy a maldecir. Dios pareciera darle tanto y él empezó aquí a acumular, a llenarse de hijos, de reino. Por eso, a la luz de esa experiencia, también hay una frase que dice que mientras más tenemos, más queremos tener. Y aquí lo podemos ver. Por eso muchas veces Dios no nos da, porque nos puede ser contraproducente, ¿no? Y este hombre, que el rico estaba allá tratando de ¿qué? De tomar unas migajas, nunca fue ayudado por él. Nunca fue ayudado. Y él hoy, en ese diálogo con Abraham, que tiene una importancia, yo lo expliqué, está pidiendo que Lázaro venga y le dé. ¿Por qué, hermanos? Porque todavía él se siente que Lázaro es inferior a él. Ven y sírveme, Lázaro. Yo estoy en el infierno, pero ven, pobre. Ven, pobre. Tú eres un miserable. Yo soy de esta casta, como dijo ese millonario que les acabo de leer. Ven y sírveme. Por eso dijo Arcis Pro, que cuando la gente está en el infierno, la gente no va a cambiar. Al contrario, va a maldecir más a Dios, porque se cree injusta por estar ahí. ¿Recuerden cómo comencé la teología de la liberación? Que es una mezcla entre el marxismo, que enseña de que hay hombres buenos y malos. ¿Qué decían Marx y Engels? Ellos enseñaron que se trataba de una lucha entre ¿qué? De clases. Esa era la tesis de Marx y de Engels. Y que la culpa lo tenían los ricos que oprimían ¿a qué? A los pobres, y ahí nace el comunismo, que se infiltra en la Iglesia Católica con lo que se conoce como la Iglesia de la Teología de la Liberación. Y como dije, eso es los grupos montoneros y la FARC estaban compuestos por grupos que eran ateos, porque algunos eran muy comunistas, directamente eran ateos, pero la mitad eran ateos y la mitad eran pertenecientes a la Iglesia Católica y salían a matar en el nombre de Dios. Este hombre, no arrepentido, demuestra a los fariseos que está pidiéndole que aún así venga Lázaro, que es llamado por su nombre, que es el símbolo de aquellos que él conoció, porque a los que antes conoció, a estos también que predestinó para que fuesen llamados, para que fuesen conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Porque a los que antes conoció, a estos también predestinó. Y a los que predestinó, a estos también que llamó. Y a los que llamó, los justificó. Y a los que justificó, los glorificó. Lázaro es parte de aquellos que Él escoge, de aquellos que Él llama. Estábamos en el versículo 24, ¿no? Vamos al versículo 25. Versículo 25. Dice así: pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes, y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. De vuelta, repetir. Por eso he hablado, estamos en el versículo 25. En los distintos destinos que tienen estos dos personajes, no tienen nada que ver con obras. Por eso es importante el contexto, tiene que ver con la fe y no con las obras. No es el dinero, recuerden, quítense eso en la mente de la interpretación. No es que el hombre tuvo dinero, el contexto lo dijo, Cristo dijo: ustedes son amantes del dinero, sino que el dinero está delante de Dios. Cristo dijo: no es
no es que Lázaro está ahí por los bienes que recibir, perdón, el rico por los bienes, sino porque ellos que no cumplen la ley. O sea, ellos han quebrado la ley. Y cuando uno quebra la ley, ¿cuál es la solución para cuando uno está lejos de Dios? El Evangelio. Y ellos están rechazando a Cristo. Y los rechazan porque dice, los fariseos, que eran amantes del dinero, oían todas estas cosas y se burlaban de él. Ese es el destino de Lázaro. Pero tajantemente se les da una respuesta, le dice, pero Abraham le dijo, en este diálogo que tiene Abraham con el rico, le dice, hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes, y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí, y tú estás en agonía. Esto debe ser de mucho aliento para nosotros. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué? Bueno, porque los que hemos puesto en la fe en el Hijo de Dios, sea que tengamos mucho, sea que tengamos poco, vamos a terminar ¿en qué? En la gloria de Dios. Verso 26 dice, además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí a ustedes no pueden, y tampoco nadie puede cruzar de allá a nosotros. ¿Lo ven? No se puede sacar las almas del purgatorio. Una vez que una persona murió y no puso la fe en Cristo, no andemos inventando cosas por ahí como hizo la Iglesia Católica, como hacen algunos cristianos también, que dicen, no, pero es que justo cuando estuvo ahí en el pensamiento, iba muriendo justo, y Señor, sálvame, y se fue. ¿Han escuchado eso? Yo lo he escuchado. Entonces ellos no quieren predicar del infierno. ¿Se dan cuenta que eso es lo que quieren hacer? A mí me han dicho, no, pero es que esa persona justo cuando iba en la moto, capaz que dijo, Señor. Yo lo he escuchado, es un invento. Es un invento. ¿Para qué? Para tratar de apaciguar, para consolar sus mentes y tratar de rebajar y no hablar del infierno. Nadie va al infierno. No existe. ¿Qué pensamos de todas esas personas que hoy están como este rico, con banquetes, dándole la espalda a Dios? ¿Tienen que ir al cielo? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque son pecadores. Y último punto de este sermón se llama las Sagradas Escrituras te salvarán. Porque esa es la respuesta que le va a dar. ¿Cuál es el último punto? Punto número 3. Las Sagradas Escrituras te salvarán. Cuando Cristo tuvo un diálogo con las mismas personas que le dedica esta parábola, ¿qué es lo que le dijo Cristo? Ustedes, dice, son maestros de la ley. Bueno, escudriñar las Escrituras, porque en ellas dan testimonio ¿de qué? De mí. Y miren lo que dice, verso 27. Entonces él dijo, te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi Padre. O sea, el rico dice, bueno, él no me puede servir a mí, bueno, que me siga sirviendo de otra manera, porque él es un sirviente. Él es un pobre mendigo que me tiene que servir, porque yo soy rico y aún está sufriendo. Pero como hemos dicho y hemos comprobado a la luz de las Escrituras, que las personas no quieren, y dijo Pablo, ni pueden ¿qué? Arrepentirse. Verso 28. Pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga, para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. O sea, ve tú, resucítalo a este mendigo y ve y dile que le diga a mis hermanos que cambien. ¿Cuál sería el cambio? Contexto, que amen a Dios, que cumplan la ley. Ese es el cambio, ¿no? Ese es el cambio. Que amen a Dios, que cumplan la ley. Contexto. Versículo 29. Pero Abraham dijo, ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan a ellos. ¿Cuál es la respuesta? ¿Se acuerdan del punto? Las Sagradas Escrituras te salvarán. ¿Qué es lo que es Moisés y los profetas? Moisés y los profetas es una expresión de toda la Tanaj, porque los judíos dividían la Tanaj, que
que es el Antiguo Testamento para nosotros, en Moisés. ¿Quién escribió el Pentateuco? Moisés. Y los profetas son todos los demás libros. Entonces Cristo les está diciendo, no va a haber una resurrección, no va a haber un milagro. Increíble como mucha gente, aquí un hermano sentado alguna vez me dijo que un hombre se metió a un velorio y trató de expresar una expresión mística. Estuvo casi como tratando de hacer una resurrección y dio una profecía de que supuestamente vio cuando los ángeles se lo llevaban y todo eso. A lo largo de mi vida he escuchado que hay pastores que están resucitando personas en África. Y qué curioso que te dicen, como sabes que vos no vas a poder llegar a África para comprobarlo. Te dicen allá, no, es que allá están pasando. Es que allá los musulmanes están teniendo sueños de Jesús. ¿No han escuchado eso? ¿Y dónde? Pero yo que, no, pero es que está allá. Y vos nunca vas a poder ir allá. Es que Dios es tan distinto que allá y acá no. Martín Lutero les dijo, sola escritura. Y los católicos dijeron, no, el Papa, el magisterio, el dicasterio de la fe y la tradición. Sí, pero todo eso no puede estar encima de qué? De la escritura, dijo Lutero. Y hoy en día tenemos muchos evangélicos que están detrás de los apóstoles, de sus visiones, de sus milagros. Y en vez de predicar las escrituras, dicen sanidad y milagros, vengan, que Dios va a hacer un milagro y la gente va a sanar. Cristo, si ustedes leen el Nuevo Testamento, se van a encontrar que Él hizo más milagros sin fe que con fe. Cristo simplemente fue y ¿qué hizo? Hizo el milagro. Pedro y Juan, ese hombre les pidió dinero, nada de fe. Todo lo contrario a lo que Cristo predicaba. Y Pedro y Juan, ¿qué es lo que hacen? Lo sanan, hacen el milagro. ¿Ok? Así que todos aquellos que quieren decir que el milagro es para que crean, en este texto y en esta parábola se enseña todo lo contrario. De manera que las escrituras deben ser puestas en alto, las escrituras deben ser predicadas. Y miren qué dice Cristo, verso 29, pongan los ojos. Pero Abraham dijo, ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan a ellos. Y el rico contestó, no, padre Abraham, sino que si alguien va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Pero no deja, está entre comillas sus palabras, no, padre Abraham. Este rico hace un exégesis de toda la Tanaj y le dice, tú ni siquiera tienes la razón. No necesito la Biblia, necesito un milagro. ¿Les han dicho eso a ustedes? Necesito al padre Mariano, necesito al padre Betancourt, que son padres famosos haciendo milagros. Necesito a Leda. ¿Saben quién es Leda? La argentina que está en Rosario, que multitudes van a verlo. Pero Cristo no les da un sanador. Cristo no les da un curandero. Cristo les da ¿qué? Un maestro. Que vayan a las escrituras. Y les dice el versículo, sino que si alguien va a ellos, de entre los muertos se arrepentirá. La teología del rico es torcida, es falsa. Y todos nosotros nos vemos tentados a veces a ir a ese camino. Y todos nosotros nos vemos amenazados por otras teologías. Muchas veces decimos, no, tendría que copiarlos a ellos. Hace mucho tiempo me llegó un testimonio. En la Argentina hay una asociación que se llama ABRA, que significa Asociación de Bautistas Reformados de Argentina. Y muchos de ellos escuché que estaban abandonando sus confesiones, estaban abandonando la reforma. ¿Por qué? Porque no se llenaba, la gente se iba. Cuando empezaban a decirle esto, que así, a corregirle ciertas cosas de su antigua manera de vivir como carismático. Entonces, Cristo dice, no, es las escrituras deben ser puestas en alto. Perezca el pensamiento en hacer eso. Y termino en el versículo 31 que dice, que esto es la frutilla del postre. Dice así, pero Abraham le contestó, y lo refuta Abraham. Abraham refuta al chico por su idea torcida, no bíblica, y le dice,
Si no escuchas a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguien se levanta de entre los muertos. ¡Qué contundente! El hombre, está diciendo el Señor Jesucristo en la parábola, podría haber gente sanando, podría haber inclusive una resurrección, pero su corazón está tan duro que no va a creer. Por eso las Escrituras enseñan que la regeneración es una obra ¿de quién? De Dios. Sobrenatural de Dios. El hombre no tiene que ver algo externo, tiene que ver algo interno. Y ese interno viene producto de la fe en el Hijo del Hombre. Cristo dijo en San Juan capítulo 7 que si venían a Él les iba a dar ¿qué? Una fe. Una fe. San Juan capítulo 7, versículo 39. No quiero parafrasearlo, sino que quiero que dice así. En el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie exclamó en alta voz: si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. Nosotros como iglesia tenemos que predicar eso. No tenemos que predicar, ven que Dios te va a sanar. Sí, puede Dios sanarte, pero eso es una consecuencia, eso está en la voluntad de Dios. Pero nosotros debemos predicar para que esa persona sea conocida. Uno de los contrastes, lo dije, y que no debe ser pasado por alto. Por eso Reina Valera y todas las Biblias le llaman la parábola del rico y Lázaro. ¿Por qué le llaman la parábola del rico y Lázaro? Porque es claro que Dios conoce a una persona y al otro no. El rico es una persona más en este mundo. Y acuérdense que Cristo dijo: lo que es sublime para los hombres, no lo es para ¿quién? Para Dios. Los hombres aman esta dinero, este mundo, y aman las cosas de este mundo. Cristo dice hagan tesoro ¿qué? En el cielo. Los hombres, por eso Pablo dijo que raíz de todo mal es el amor al dinero. Todos los males que tienen las personas porque aman el dinero y porque aman esta vida. ¿Por qué las personas van y pagan un cirujano para que se pongan la nariz? Porque no quieren envejecer. Porque el envejecimiento y la muerte es un juicio de Dios. Y ellos quieren no aceptar eso. Y se rehúsan a aceptar y se hacen cirugía. Pero nada de eso va a poder detener el tiempo. Nada. Todo es absurdo. Y Dios los va a juzgar. Pero si nosotros predicamos que vengan y beban de Cristo, verso 38 dice: y el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Eso es lo que nosotros debemos predicar. Quiero terminar con un texto más final para la conclusión. Vamos a 1 de Juan capítulo 2, porque esto es la diferencia. La diferencia está acá. La diferencia no está en las obras. La diferencia no está en tener o no tener dinero. La diferencia no está en ser pobre. La diferencia no está en nada, sino que es en tener un abogado. La diferencia es tener un abogado. El hombre está en problemas. El problema, bueno, ¿qué dijo Cristo? Cristo en la parábola dijo algo importantísimo que dijo Cristo en su contexto. Vayan a 1 de Juan capítulo 2, versículo 1. Déjenme leerles algo más para recordarles la frescura de lo que es el Evangelio. La ley, justamente, es muy importante, pero miren lo que dijo Cristo. Dijo el Señor, Lucas capítulo 16. Dice el Señor, pero es más fácil que el cielo y la tierra pasen, que un ápice de la ley deje de ¿qué? Deje de cumplirse. Es decir, la ley se tiene que cumplir. ¿Por qué Dios envía a Jesucristo? Porque Él no puede quebrar la ley. Porque Dios hizo un pacto, que en la teología del pacto se conoce como el pacto de obras con Abraham. ¿Y qué es lo que le dijo? ¿Qué le dijo Dios? Con Adán. ¿Qué es lo que le dijo a Adán? No comes. Puedes comer de todo eso, menos esto. Y él desobedeció, él fracasó. Pero el postrer Abraham, que es Cristo, viene a darnos la solución. De manera que todo hombre tiene que cumplir la ley si va a ser salvo. Por eso somos salvos por la ley, porque Cristo cumplió la ley. En Cristo.
De manera que el hombre tiene que buscarse un abogado. El hombre está en problema. Cuando nosotros infringimos la ley, ¿qué es lo que pasa? Vienen y nos llevan preso. Y usted tiene que buscarse un abogado. Toda la raza humana está bajo juicio de Dios. El Salmo dice, el salmista dice lo siguiente: Dios es juez justo y Él está irado contra el impío. No un día, todos los días. Y eso implica todo el tiempo. Todos los días Dios está irado. Dios dice que ellos son hijos ¿de quién? Del diablo. Y el juicio de Dios les va a caer. No lo iba a decir, lo voy a decir. ¿Cuánta gente hemos visto nosotros que tiene dinero, que son fanfarrones y que han muerto? Yo vivo muy cerca de un cementerio aquí. Y cuando ellos mueren, tienen una sepultura, ¿no? En la época, en esta parábola que vemos ahí los perros, ¿dónde debió haber terminado Lázaro? Lázaro lo tienen que haber tirado en la calle. Lázaro ni siquiera pudo haber ido a ¿qué? Haber tenido un entierro. Mis hermanos, voy a decir dos cosas que me vienen algo a la mente. Esta semana tuve un estudio con la iglesia presbiteriana, hablando de la historia de la iglesia presbiteriana, los hermanos allá en Buenos Aires. ¿Ustedes saben por qué existe el fichero de culto? Que muchos se jactan. ¿Han escuchado ese fichero de culto? En las iglesias, hoy en día en Argentina, el fichero de culto lo inventó Perón. ¿Y saben por qué lo inventó? Para perseguir a las iglesias cristianas, porque del Vaticano ellos querían saber. Los cementerios católicos, cuando una persona no era católica, no podía ser sepultada hace 80 años atrás, tenía que ir a otro cementerio. Por eso la iglesia presbiteriana tiene unos cementerios, donde si moría un chino no podía estar ahí. Entonces los únicos que le daban una sepultura digna eran los protestantes, y nadie podía estar ahí. El fichero de culto, eso que ven, era para un control, porque el Vaticano les pedía saber quiénes eran los que estaban desertando, quiénes eran los que estaban abandonando. Entonces cuando uno va al gobierno y hace un fichero de culto y piensa que tiene una membresía, en realidad le está entregando al gobierno la identidad de quiénes son esas personas que ya, para que tengan un control, en este caso el Vaticano, sepan que ya no son católicos. Porque Perón perseguía a aquellos que no eran católicos. Entonces, estaba diciendo de que cuántas personas, cuando que tienen dinero y reputación, ellos mueren y llenan los cementerios. Lázaro debió haber sido comido por los animales en la época de Cristo. ¿Quiénes son los que tenían una parcela? Los ricos. Por eso Cristo estaba profetizado, si no Cristo lo iban a tirar ahí. Lo iban a tirar, que se lo comieran los animales carroñeros. Pero vino alguien con la profecía que le entregó un lugar donde fue enterrado. Lázaro no tuvo nada. La gente muere, si tiene dinero va y se llena. Pero están lejos de Dios. Es conocido para el mundo, pero Dios no los conoce. Vamos a 1 de Juan capítulo 2, termino con este texto. ¿Lo tienen ahí? Que es 1 de Juan capítulo 2, versículo 1, dice así: ánimo, quiero darles ánimo, porque hemos hablado del cielo y del infierno. Y la Biblia dice, como prediqué la vez pasada, Romanos 8:1, no hay condenación para los que están ¿en qué? En Cristo Jesús. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. ¿Han pecado? ¿A quién le está hablando? ¿Cuál es la audiencia de Juan? ¿Le habla a Lázaro, para seguir la idea de la parábola, o le habla al chico? Le habla a Lázaro, porque son los que Dios conoce. ¿Hay un cristiano que no peca? Si alguien peca, miren lo que dice el versículo 8 del capítulo 1. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos
y la verdad no está en nosotros. De manera que tenemos pecado, ¿no? Vamos al capítulo 2. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es, miren el Evangelio, es la propiciación por nuestros pecados. ¿Saben qué significa propiciación? Significa favor. En la parábola de Lucas 18, cuando está el publicano y cuando está el publicano y el fariseo, el publicano dice: sé propicio a mi pecador, que es el que fue justificado, que significa sé favorable a mí. Y dice San Juan lo siguiente: el mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer, si guardamos ¿su qué? Sus mandamientos. ¿Lo ven? Entonces Cristo dijo: no hay nada, ninguna parte de la ley que quede allí. Así que vamos a ser juzgados por nuestros pecados. Vamos a ser juzgados por no obedecer los mandamientos de Dios. Y es allí donde necesitamos el Evangelio. ¿Y ese Evangelio quién es? Es Cristo. Él es la buena noticia. Él es el abogado. Ese abogado tenemos. Así que les invito, mis hermanos, que se pongan de pie y terminemos orando. Pónganse de pie.